Si la tierra es un tamborcito de barro, juntemos todas las manos hermanadas en un son. Gracias, Anita. Bueno, para todos los que en este momento se unen, muy buenos días. Igual, la red Chisua, la red de Rediem y Comedi de Argentina y de México respectivamente, saludan a todos quienes asisten en este momento y se unen en este espacio para conversar, para dialogar y también para expresar resistencia. Agradecemos inmensamente las voces de todos aquellos quienes se han sumado eh, en esta tarea del maestro generar posturas muy críticas y de resistencia desde donde estemos, desde los diversos contextos. Colombia hoy llora y hoy nuevamente está llorando. El día de ayer, nuevamente, una masacre en Andes, Antioquia, nos pone inmensas lágrimas de sangre que no podemos dejar que siga pasando. Agradecemos inmensamente a México y Argentina por sus voces de apoyo a toda esta tarea de decir basta. Basta de atentar contra nuestros niños, contra nuestros jóvenes. Son jóvenes, como ha venido rotando en una página que se llama El Pacifista, que iban con su cuaderno a casa, que se reunieron con sus amigos a pasar un momento en la montaña, que estaban simplemente jugando o que eran hijos de algunas personas a las que había que amedrentar. Es una tarea de amedrentar a nuestra juventud y a nuestra niñez, y eso no lo podemos permitir. Así que seguimos resistiendo y seguimos levantando nuestras voces. No más masacres contra nuestros niños, con nuestros jóvenes en Colombia. Agradecemos inmensamente por la experiencia del Pelatón el día 25. Seguimos anudados en 100 voces ciudadanas para que todos juntos coloquemos en sentido de dolor, pero también de duelo y de protesta y de resistencia. Basta ya. Gracias, Anita. Claro que sí, maestra, basta ya de tanta guerra. Les queremos compartir un bonito fragmento sobre precisamente este tema que es central en este momento en nuestro país. Dejo en mí la lectura de una imagen que devela la muerte, sacrificio por bandera, aquel soldado heroico que repuesto de victoria asume que su alma despierta y su cuerpo ya reposa en los vestigios de la guerra. Por la gloria de la tierra, una idea, la frontera y el espacio que deambula en la conciencia, falló clemencia. Basta de crear guerras. Con este mensaje damos inicio a nuestra sesión del día de hoy. Te entrego la mochila, maestra María Elena, para que presentes a nuestro primer maestro del día. Muchas gracias, Karen. Recibo la mochila. Esta es una mochila contenedora de todos los saberes quienes se suman en este momento, quienes están anudando saberes, experiencias, aprendizajes y ante todo, hermandad latinoamericana. Gracias, Karen. Hoy le voy a entregar la mochila en 2 momentos a nuestros invitados colombianos y a nuestro invitado mexicano. Entonces, vamos a presentar nuestros primeros ponentes. Ellos son Gloria Tatiana Lugo y Giovanni Andrés Salamanca. Gloria Tatiana Lugo Pavón, un proyecto de nación, fomento y divulgación de saberes científicos escolares para la formación de ciudadanía del grupo Metamorfosis. En dúo nos van a presentar ellos. Gloria Tatiana es licenciada en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, es magíster en Docencia de las Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia. Giovanni Andrés Salamanca Di Maté, bienvenido, licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, especialista en Gerencia de Recursos Naturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Ellos en este momento a las 10 de la mañana nos van a acompañar y luego, posteriormente, le vamos a dar la grandiosa bienvenida al maestro y al doctor Mario Chávez Campos. Entonces, estimada Tatiana y Giovanni, tienen ustedes la palabra. Bienvenidos. Les pasamos entonces la mochila para que comencemos a tejer saberes. Bien, nosotros recibimos la mochila, muchísimas gracias a ustedes. Y queremos, pues, vale la pena mencionar que es muy difícil no conmoverse con la situación que estamos viviendo en nuestro país y que precisamente nuestro trabajo tiene que ver con el poder salir de esta situación entre todos, tejiendo saberes y tejiendo redes de paz. Queremos empezar entonces presentando nuestro trabajo, que como bien lo indicaron, lleva por nombre un proyecto de nación, fomento y divulgación de saberes científicos escolares para la formación de ciudadanía, Grupo de Investigación Metamorfosis. Quienes hacemos parte de este grupo son 70 estudiantes del Colegio Alfonso Reyes Echandía, desde preescolar, primaria, básica, secundaria y media. Y también hacemos parte de este grupo de trabajo 4 docentes, 2 que hoy estamos presentando con ustedes, pero hacemos el reconocimiento a las maestras de primaria, la profesora Sandra Roa y la profesora Sandra Ponte, licenciada en básica primaria con maestría en didáctica de las ciencias y licenciada en biología con maestría en didáctica de las ciencias también, respectivamente. El profesor Giovanni Salamanca, además de ser especialista, también es magíster en docencia de las ciencias, y quien les habla, Tatiana Lugo. Hoy queremos entonces hacer esta propuesta de nuestro proyecto de nación, porque consideramos que cuando se forma un individuo se construye toda una nación. Gracias, Tatiana. Nosotros vamos a hacer nuestra presentación como siguiendo esta ruta que ustedes ven aquí en la pantalla. La llamamos una aventura de aprendizaje en el tiempo. En un primer momento, mi compañera les va a presentar el sentido y el destino, que es básicamente pues cómo nace esta propuesta, cómo hacemos nosotros la intervención en la institución donde nosotros laboramos, que es el Colegio Alfonso Reyes Echandía. Posteriormente vamos a explicar un poco más a profundidad como la perspectiva metodológica que hemos utilizado. Esta la denominamos bitácora y brújula. Y pues vamos a presentar como el resultado fundamental como de la experiencia, que es el ambiente de aprendizaje, que pues lo hemos venido construyendo junto con los estudiantes y los compañeros docentes, y pues ya finalizando vamos a presentar las conclusiones y las referencias. Muy bien, nosotros consideramos que el sentido de nuestro trabajo en el Grupo de Investigación Metamorfosis parte de una premisa, y es que consideramos que cuando se forma un ciudadano se construye una nación. Es aquí que nosotros entendemos que esa, al igual que citando a la Casa y sus diversas posturas sobre la formación de ciudadanías, consideramos que el conocimiento es construido por las personas en una variedad de entornos socioculturales, y que el aprendizaje se ve favorecido cuando se coloca al aprendiz en diversas alternativas. Nosotros los colocamos a dialogar, a discutir, a analizar desde diferentes perspectivas y entre diferentes grupos de edades también. Nuestro objetivo, por tanto, el sentido y el destino, es construir un proyecto de nación a partir de la construcción de un ambiente pedagógico de discusión y reflexión desde una perspectiva particular de ciencia, que es la perspectiva no diferenciada, es decir, el conocimiento no fragmentado de las ciencias, y desde una visión compleja como las problemáticas reales de la vida cotidiana se presentan. Eso en el entorno del desarrollo de saberes científicos escolares, a través de la construcción no solo de conocimiento, sino también de sentido para formar ciudadanías, especialmente en este caso con un enfoque ambiental. Siempre hemos visto la ciudadanía social, cultural, económica y política, y nosotros estamos haciéndole la apuesta a desarrollar la ciudadanía ambiental. La postura epistemológica que nosotros hemos tomado para realizar esta propuesta se basa como en dos fundamentales. La primera es una cualitativa con una perspectiva interpretativa, y la segunda es la sistematización misma de la experiencia para confluir en la reconstrucción crítica de la experiencia, donde pues logramos formar este ambiente de aprendizaje. Aquí en este modelo que ustedes van a ver, en este esquema, está como resumido un resumen más
como fluido de lo que es nuestra perspectiva metodológica. Entonces ustedes ven allí en la parte izquierda la metodología de la perspectiva cualitativa, con una perspectiva interpretativa, de la cual surgen pues tres momentos, ¿no? El primer momento pues es una noción de realidad, donde nosotros identificamos pues cuál es la comunidad con la que vamos a trabajar. Allí, pues, para los compañeros que nos acompañan de otros países, nosotros trabajamos en la localidad de Bosa, que es una localidad periférica de la ciudad de Bogotá, y como suele ocurrir en la mayoría de localidades periféricas, pues tiene una amplia gama de dificultades y de problemáticas que influyen en nuestra comunidad, ¿no? Nuestro colegio, pues, hace parte de una serie de colegios que se llamó en su momento los megacolegios, y era precisamente la intención de el distrito de llevar una estructura mucho más amplia, con unos recursos importantes en infraestructura, unos recursos tecnológicos para que ellos pudieran acceder como a unas mejores oportunidades en términos de educación. Y pues digamos que allí es donde nosotros desarrollamos esta propuesta. En el segundo momento nosotros lo llamamos derivaciones contextuales, y es reconocer como cuáles son estas circunstancias, y precisamente de allí parte el nombre de nuestra propuesta, que es un proyecto de nación. Nosotros consideramos que el Colegio Alfonso Reyes Echandía es una muestra representativa de nuestra nación, porque confluyen muchas problemáticas que tienen que ver con lo social, lo político, lo ambiental, con muchas inequidades. Nosotros tenemos básicamente poblaciones que están en estratos 1 y 2, es decir, con grandes problemáticas económicas, ¿cierto? Y también tenemos pues diversidad de población. En nuestra comunidad hay una gran representación de la comunidad indígena muisca, y también de la comunidad afrocolombiana. Hay una población también que viene desplazada de la violencia y también reinsertados de este mismo conflicto armado. Entonces, pues es una muestra bastante representativa que nos permitió como formular este proyecto para denominarlo de esta manera, un proyecto de nación. Posteriormente, pues hablamos nosotros de una etapa de juicio crítico, en donde retomamos estos elementos contextuales y empezamos a construir nuestras categorías. Nuestras categorías pues tienen que ver con los aprenderes, de los cuales ya mi compañera Tatiana les va a profundizar un poco en el ambiente pedagógico, y esto tiene que ver pues con tres aspectos, ¿no? El análisis de estos elementos contextuales, la organización misma de la experiencia y la reconstrucción de la experiencia, tomados desde la perspectiva de la sistematización de la experiencia, para pues hacer una transformación crítica, que es lo que nos permitió como formar este ambiente pedagógico de aprendizaje. A continuación les quiero presentar un corto video de uno de nuestros egresados, que le mando un afectuoso saludo. Él está presente el día de hoy, ha sido estandarte de nuestro proyecto, porque pues es uno de los integrantes más antiguos que tenemos nosotros. Estuvo durante mucho tiempo en el colegio y ha estado, digamos, de una u otra manera vinculado como egresado, colaborándonos en algunas propuestas que hemos implementado. Entonces, les presento a David Rodríguez para que lo escuchemos atentamente. Sí, solicitamos que presten muchísima atención, debido a que el volumen del video no es como el mejor debido al tránsito de datos de Meet. Entonces, muchísimas gracias. Escucharemos entonces a Juan David. Hola, mi nombre es Lorita Alexander Rodríguez Aguilar, soy exalumna del Colegio Alfonso de Reyes Echandía y actualmente estudio Ingeniería Ambiental en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Pertenece al grupo de investigación Metamorfosis durante todo mi estancia de bachillerato, desde que entré en grado sexto hasta que salí en grado 11. El grupo de investigación Metamorfosis me brindó experiencias en términos de enseñanza, sobre cómo podía expresarme en público. También me ayudó a relacionarme con otras personas de otros grados superiores y también de grados inferiores, quienes me enseñaron diferentes cosas y a las que les aprendí mucho. También pude transmitir lo que aprendí durante todo el proceso de estar en el grupo, ¿no? También el grupo de investigación me ayudó a tener conciencia y aprender sobre los problemas socioambientales que hay en el país, que todo el tiempo estamos enfrentando, y también me ayudó con mi proyección futura, con mi carrera profesional, en este caso ingeniería ambiental. Gracias. Envío también un saludo a David, que estás aquí, David Rodríguez, y a otros de nuestros
alumnos y exalumnos que hacen parte del grupo de investigación. Bien, nosotros queremos entonces presentar el ambiente de aprendizaje y luego vamos a mirar cómo lo construimos. Partimos entonces de lo propuesto en el informe de educación por Jacques Delors, con respecto a los cuatro pilares de la educación, y partimos de allí. Consideramos que el aprender a conocer, el aprender a hacer, el aprender a convivir, el aprender a hacer, era lo que a nosotros nos interesaba para poder formar personas, más allá del aprendizaje de las concepciones propias de lo que llamamos la ciencia dura. Estaba el aprender a conocer desde una perspectiva distinta, por el placer de conocer. Los estudiantes que pertenecen al grupo de investigación Metamorfosis no reciben ningún tipo de valoración cuantitativa, ningún tipo de nota. Ellos están allí por ese placer de conocer, y en ese aprender a conocer, como nosotros lo llamamos, partimos de la discusión, de la participación, de la presencia, la participación y el aprendizaje como pilares también de la inclusión de un tipo particular de estudiantes, donde empezamos a las discusiones sencillas sobre temáticas relativamente sencillas, pasamos a través de los diferentes niveles de lectura, la lectura directa, la lectura analítica, la lectura crítica. Y ellos entonces aprendieron a hacer en ese sentido, porque empezaron a desarrollar unas habilidades, ¿sí? Las habilidades de comunicarse, las habilidades comunicativas, sociales, y en ese entorno entonces ellos aprendieron a convivir con estudiantes de preescolar, de primaria, de bachillerato en diferentes grados, como bien lo mencionaba David, y en ese convivir empezaron a tener unos roles. Ellos empezaron a desarrollar sus propios roles, al igual que nosotros que veníamos aprendiendo con ellos. Y entonces empezaron a desarrollar lo que es el trabajo colaborativo, entendiendo que el ambiente de aprendizaje no es un lugar, sino, como lo vemos aquí, muy parecido a un ecosistema, un complejo sistema de relaciones. En ese convivir y en ese empezar a ampliar su experiencia, los estudiantes y nosotros empezamos a vernos con nuestro rol no solamente en un grupo de trabajo, sino nuestro rol en nuestra institución, en la localidad, en el distrito al cual pertenecemos y en la nación en la que nacimos. Allí empezamos a tener una orientación cívica por saber que no solamente teníamos que aprender, sino que teníamos que ser, o los estudiantes particularmente que queríamos formar, tenían que ser un tipo de personas que fueran críticos, que fueran conscientes de su situación ambiental y también que tuvieran un papel como motores de cambio en la misma. Todo esto en medio del desarrollo de las competencias propias de la ciencia, la indagación, el uso comprensivo del conocimiento científico, la explicación de fenómenos y las competencias ciudadanas que nosotros hemos venido trabajando. Este ambiente nos permitió ver que había muchas más relaciones y hemos estado estableciendo muchísimas más que el profesor Giovanni nos va a explicar en detalle. Lo que nosotros hicimos fue como plasmar en este diagrama cómo entendíamos nosotros ese ambiente de aprendizaje como un sistema de relaciones complejo, digamos desligándonos mucho de lo que es el aula de clase, de esas cuatro paredes, y empezamos a hacer una serie de transformaciones. Allí ustedes ven pues cómo son las intersecciones entre cada uno de nuestros aprenderes y cómo llegamos a las formaciones. Entonces, Tati, si quieres me cambias allí para ampliar un poquito. Aquí nosotros tenemos, pues, básicamente es como desde ese desarrollo de competencias y habilidades, ellos adquieren una formación individual, como no solamente es construir el conocimiento, sino aplicarlo desde sus modos de ser, sus modos de actuar en el mundo, de movilizarse en el mundo, y como esto les ha permitido, pues, a ellos cambiar ciertas rutinas, ciertos hábitos y ser un poco más conscientes como de que hacen parte de cierto contexto que los involucra en muchas características. Frente a eso, pues tenemos nosotros la formación cultural y la formación social, en donde ellos confluyen estos factores individuales y los llevan ya a unos ámbitos mucho más amplios, donde empiezan a reconocer unos contextos que no solamente van desde la institución y sus hogares, sino que se amplían. Entonces, hablamos nosotros de reconocerse dentro de un barrio, dentro de la localidad, de la ciudad y de la nación. Y ahí llegamos nosotros como a esta formación colectiva, donde ellos se reconocen como sujetos de derechos, donde ellos empiezan a observar cómo es que son capaces de tener unos derechos y de igual manera pues de unos deberes con su territorio, de los cuales pues vamos a hablar más adelante, y cómo pues ellos adquieren una responsabilidad con la nación desde la institución de ellos como estudiantes, su rol como estudiantes, cómo es que se ve la responsabilidad con la nación, con todo lo que sucede.
Bien, como bien le decía el profe Giovanni, para que nosotros lográramos esto, pues tuvimos unas etapas en términos de la sistematización de la experiencia en 3 momentos: el análisis de los elementos contextuales que consideramos supremamente importantes, la organización de la experiencia y finalmente la reconstrucción crítica de la experiencia. ¿Cómo hicimos entonces esto? Esa organización de la experiencia la hicimos en 5 momentos. Antes de esto, cabe mencionar otros elementos contextuales, aparte de los que el profe Giovanni nombraba, y bueno, es que nuestro colegio se llama Alfonso Reyes Echandía, tiene el nombre de un jurista que murió víctima del conflicto que nosotros tenemos hace más de 50 años en el Palacio de Justicia en 1985, y de hecho, cuando el colegio fue fundado, nuestro colegio fue un escenario para entender que nuestra escuela es un territorio de paz. Allí confluyeron en ese momento desmovilizados del grupo armado M-19 y el Estado, y hacen un acto simbólico en términos de la reconciliación. Por eso nuestro colegio pues es ese escenario de paz, y consideramos que es importante que las personas que nos acompañan, que son colombianos y entienden esta situación que hemos vivido, y los que no, que ven desde afuera, con un foco, con su propia óptica, entienda que toda ciudadanía en Colombia desde hace más de 5 décadas ha sido moldeada por el conflicto, que los problemas ambientales y que el conflicto mismo es un problema ambiental, ¿cierto? Y que lo podemos entender desde esa perspectiva compleja. ¿Cómo logramos hacer eso? Pues lo primero que hicimos fue reestructurar el plan de estudios de ciencias naturales y entender que la ciencia no podía seguir siendo fragmentada como biología, química y física, y que no podía estar desligada de las ciencias sociales, no podía estar desligada del arte, no podía estar desligada de estas situaciones, y tener una visión compleja. En este plan de estudios, entonces, nosotros abordamos fenómenos más que temáticas, y los abordamos desde esa perspectiva no diferenciada de la ciencia. Nos demoramos siempre harto tiempo, nosotros desde más o menos el 2010 hasta el 2013, igual nuestro plan de estudios sigue en constante reestructuración. Luego de eso, entonces, empezamos a darnos cuenta de unos estudiantes de manera particular, y me gustaría que mi compañero Giovanni va a compartir con ustedes un link en el chat, y vamos a hacer una parte interactiva. Les invitamos a participar con nosotros. Allí van a encontrar en ese link un rompecabezas, el que aparezca armado le van a dar a actualizar en la parte izquierda inferior, y para que ustedes lo armen. La primera persona que comparta su pantalla, no se preocupen, aquí se puede compartir también la pantalla a otra persona y no va a haber ninguna dificultad. La primera persona que comparta su pantalla, el profesor Giovanni va a determinar quién es, pues debido a que él puede ver a los participantes, y vamos a darle un reconocimiento por su participación en esta parte. ¿Listo, profe Giovanni? Tú me indicas si ya les compartiste el link. Listo, Tati, ya lo compartí. ¿Listo? Compañeros y amigos, entonces la idea es que ustedes puedan hacer el rompecabezas y lo puedan compartir su pantalla, y el profe Giovanni pues va a ver cuál pantalla fue la que se compartió. ¿Listo? Va a ser el juez de la experiencia. Entonces estamos viendo la pantalla de ustedes, ya el profe Giovanni lo compartió. Yo veo al profe Víctor ahí bien concentrado, a Cari, a todos ahí bien concentrados en el rompecabezas. No es muy difícil. Habían 2, decidimos solamente presentar que es un poco más sencillo, pero que es muy importante para nosotros. Ya hubo alguien, la profe Cari. Pero lo está armando. Profe Cari, tiene que compartir cuando ya esté armado. Listo, le toca dejar de compartir pantalla. Listo, hubo alguien que ya lo compartió. ¿A quién es, Giovanito? Yo vi primero el de Cari, me parece que es. Y también está la profe Sandra Raikkonen, ¿listo? Y James Reynel Garavito. Entonces les vamos a pedir, profes, que ustedes le puedan enviar estos 3 profes y con la profe Cari 4, le puedan enviar al profe Giovanni sus correos electrónicos para enviarles el reconocimiento que tenemos para ustedes en este momento, ¿listo? Entonces, estimada Tatiana. Claro. Discúlpame, la profesora McKerlin les ganó a todos. Y ella es una profesora de Medellín, también muy activa y se presenta esta tarde. Ella les ganó también a todos. Bueno, listo. Entonces profe McKerlin, también te pedimos que puedas, con tu nombre completo, entregarle al profe Giovanni y la profe Andrea Cristancho. Qué linda, muchas gracias por tu participación, profe. Ahora yo voy a compartir mi pantalla. Les voy a pedir que puedan dejar de compartir pantalla los otros profes. Muchas gracias por colaborar con nosotros en esta partecita. Pero es que queremos mostrarle la clase de estudiantes que tenemos en Metamorfosis.
Nuestra política pública hace que nosotros nos centremos todo el tiempo en los estudiantes que reprueban, independientemente de las razones por las cuales lo hagan, por dificultades particulares, necesidades particulares para el aprendizaje, barreras del aprendizaje o simplemente la falta de interés. Y centramos la mayoría del tiempo como maestros en estos estudiantes, pero dejamos de lado unas necesidades de unos estudiantes que realmente muestran interés en las ciencias naturales y consideramos que ese interés es determinante. Pensamos entonces que la necesidad de este grupo de estudiantes es de profundizar no solamente lo que estamos viendo en clase, ¿cierto?, sino de profundizar en los saberes científicos escolares que son transversales y que son complejos en la vida cotidiana. Nosotros entonces empezamos a ver ese tipo de estudiantes del Colegio Alfonso Reyes Echandía y empezamos a ayudarles a profundizar en dos cosas, en términos de la construcción de explicaciones y de la organización de fenómenos, con el objeto de proyectarlos en diferentes ámbitos de su vida, no solamente en términos profesionales, sino en todos los ámbitos de su vida. Eso hace que nosotros pudiéramos evidenciar que hay un cambio de actitud en este grupo particular, que cada año son 70 estudiantes más o menos, entre preescolar a grado 11, y de los cuales ya hemos tenido bastantes que se han graduado del colegio, porque empezamos en 2012 y nuestro primer evento fue en el año 2013, ya este año pues llevamos ya bastantes añitos ya con estos jóvenes y hemos podido ver cómo ellos crecen y cómo ellos pueden ampliar su experiencia. Estos son los estudiantes con los que nosotros estamos trabajando y por esa razón, para ellos y por ellos es que hemos constituido este ambiente de discusión y reflexión. Este ambiente lo hemos hecho en unas problemáticas, ellos han evidenciado unas problemáticas que voy a mostrarles en este momento que son de su interés. En el año 2013, por ejemplo, estaban muy preocupados por la contaminación y los ecosistemas y es probable que estuvieran preocupados porque al lado de nuestro colegio había un ecosistema enorme que teníamos allí, un bosque seco, pero este ecosistema fue reemplazado por un motor de cambio que fue la urbanización, donde llegaron 7.500 nuevas familias ubicadas en unas viviendas entre 38 y 42 metros cuadrados para albergar en promedio entre 4 y 7 personas por familia. Entonces empezaron a tener esas inquietudes y por eso el primer espacio que les dimos para discutir y presentar fue el primer foro de ecosistemas y contaminación, donde tuvimos la participación de muchos colegios y de otros colegas también con los que nosotros hicimos pues nuestra maestría en nuestro diferente tiempo. En el año 2014, entonces, estábamos muy preocupados por la bioética, es decir, el componente ético dentro de las ciencias. Hicieron unas críticas bastante importantes sobre el manejo y los hábitos de consumo individuales y la producción en masa de contaminantes o de elementos nocivos por parte de multinacionales como McDonald's o Monsanto. En el año 2015 nosotros nos encontramos nuevamente con el conflicto armado debido a también la influencia de las profesoras de ciencias sociales a quienes hago hoy públicamente un reconocimiento de su trabajo y nos confluimos con ellas porque los estudiantes empezaron a ver un poco cómo era la aplicación científica o del conocimiento científico en el contexto colombiano, particularmente en el conflicto armado. Allí nos dimos cuenta que tristemente somos los primeros productores de collares bomba y que también producimos las minas antipersonales más baratas del mundo, pero que tienen el costo en vidas más alto. Los estudiantes empezaron a ahondar allí y dentro de ese conflicto nos dimos cuenta que los humanos no éramos los únicos víctimas de él, sino que la biodiversidad, nuestros ecosistemas y nuestro país en general en términos ambientales era una víctima. Por esa razón, una víctima que no ha sido reparada, pero que ha sido desplazada. Por esa razón, en 2016 ahondamos en el tema de la biodiversidad como una víctima sin voz y nuestros estudiantes de nuestro grupo trató de darle una voz a esa biodiversidad, mostrando las especies y los ecosistemas en peligro que había por causa del conflicto en términos de la urbanización, en términos de la minería ilegal, en términos del narcotráfico y de todas estas situaciones que nos traen en el conflicto. En el 2017 ellos decidieron tener esperanza y tuvieron esperanza en ese posconflicto posterior a la firma de los acuerdos de La Habana. Entonces decidieron ver ese desarrollo sostenible, cómo iba a ser en la Colombia del posconflicto. En el 2018, en vista de las situaciones que nuestro país ha visto, ellos quisieron ver cómo se moldeaba la ciudadanía o cuál era la imagen de ciudadanía ambiental que tenían los diversos
planes de gobierno de los candidatos presidenciales en su momento, hicimos debates en torno a ello, cuál era la visión, si había una visión dentro de esos planes de gobierno sobre la ciudadanía ambiental. En el 2018 se graduaron los primeros estudiantes que nosotros tuvimos desde grado sexto hasta grado 11, ahorita al final veremos a uno de ellos, y en esa transición decidimos hacer otra vez, compactar el grupo de que venía de semilleros con los que ya estaban y hacer una construcción de discurso en torno a lo que ya sus compañeros habían hecho. Este año han estado muy preocupados por la influencia del cambio climático en este entorno particular colombiano, y entonces empezaron a darse cuenta que esta situación en la que estamos inmersos todas las personas en el mundo de pandemia es finalmente un problema ambiental y un problema que viene como consecuencia del cambio climático. Estamos en esa discusión que próximamente pues le daremos ese espacio divulgativo a los estudiantes, que es el momento 4 de divulgación. Con todos estos elementos, entonces hicimos la recolección de esos datos y entonces nos dimos cuenta pues que este es el ambiente de aprendizaje y discusión para la formación de ciudadanía, con esas diversas formaciones individuales que favorecerán en los estudiantes pues esa conciencia de lo ambiental, esa conciencia de esa ciudadanía de la que ellos hacen parte en un país tan particular, megadiverso en términos biológicos, megadiverso en términos étnicos, pero un país violento en el que ellos tienen que responder precisamente entendiendo que ellos mismos son gestores y agentes de paz. Queremos presentarles entonces en este momento a Joseph, que también es egresado, uno de nuestros primeros egresados que duró desde todo bachillerato, los primeros que se graduaron de nuestro grupo. Alumno del Colegio Alfonso Reyes Echandía, soy técnico en manejo ambiental, pertenecí a Metamorfosis 5 años de mi formación académica en bachillerato en el colegio, y la verdad es una gran herramienta. Metamorfosis me permitió compartir con mentes extraordinarias. Desde mis profesores hasta mis compañeros del grupo de investigación me enseñaron demasiado de lo que soy hoy en día. Tuve la posibilidad de expresar opiniones frente a temas que son realmente importantes para la cultura colombiana desde el ámbito biológico y ambiental. En Metamorfosis nos enseñó que tenemos la posibilidad de encontrar otros aspectos para ver la vida como la vivimos actualmente. No solo existe un factor económico, cultural o social, existe la posibilidad de ver todo desde el ámbito ambiental, que es algo que es transversal a todos los anteriores. Esto nos ayudó a crecer de manera profesional y personal, nos ayudó a dar una puesta en escena, nos ayudó a manejar la información, cómo procesarla, convertir la información en conocimiento cuando ya es tuya. Y la verdad es una herramienta que agradeceré toda mi vida y aprovecho la oportunidad para hacerlo, porque mis profesores y nuestros guías nos dieron esta herramienta y supimos explotarla, y espero que esta generación que tiene la posibilidad de hacerlo lo aproveche aún más. Gracias. Entonces tenemos, vale la pena aclarar que no todos los estudiantes que salen del grupo de Metamorfosis pues estudian referente a las ciencias naturales, médicas o ambientales. Tenemos estudiantes que han salido y que tienen formación o están teniendo su formación en derecho, en otros tipos de ingenierías, pero también tenemos que reconocer las realidades que presentamos, y es que debido al contexto, a las limitaciones y a las barreras de aprendizaje en términos económicos que hay, no intelectuales sino económicos, pues hay algunos estudiantes que no han accedido a la formación de educación superior, pero que estamos seguros y podemos dar garantía que en este proceso estos estudiantes se han formado como ciudadanos desde esa perspectiva ambiental y que son un motor de cambio en sus familias y en sus comunidades. De esta manera, entonces, concluimos con el profe Giovanni. Sí, nos vamos a permitir leer rápidamente las conclusiones. Entonces, luego de la organización y análisis de la experiencia, es posible evidenciar una serie de elementos que se constituyen en relaciones para el sistema complejo que se ha denominado ambiente pedagógico. El equipo de investigación amplía la propuesta donde se demuestra la relevancia de la discusión y reflexión desde una perspectiva de ciencia no diferenciada y desde una visión compleja en el desarrollo de saberes científicos escolares para la formación de ciudadanías. Concluimos además que las transformaciones sociales son posibles en la medida en que los individuos transforman su noción de realidad al interactuar con pares académicos de su institución educativa, así como con otras instituciones, para ampliar el panorama y generar un cambio de actitud y de paradigmas para formar su ciudadanía.
Una vez que el grupo Muchísimas gracias. accede... Ay, me falta un poquito. Una vez que el grupo accede a estos espacios de discusión y al ambiente pedagógico de aprendizaje, se logran identificar las emergencias que resultaron en las categorías de análisis en donde los aprenderes y las ciudadanías convergen en la consolidación de un proyecto de nación. Pues allí, desde estas categorías, es donde se logran establecer los alcances de la propuesta. Vale la pena recalcar que se presentan dificultades en todos estos, nos generalmente mostramos lo muy positivo, pero se han presentado dificultades en términos de espacios. A pesar de ser un megacolegio, pues tenemos una población de 1.760 estudiantes por cada jornada, y no tenemos como esos espacios en términos del tiempo, porque también tenemos como estudiantes, específicamente los del ciclo 5, que también estudian en contrajornada, entonces a veces es complejo. A veces la cooperación con nuestros pares, nuestros compañeros, es difícil. Hay situaciones incluso personales que se suscitan allí. Entonces eso, pues todas estas cosas son las dificultades que se nos han venido presentando. Eso dificulta la optimización de los momentos del ejercicio pedagógico y por tanto se propone o proponemos como grupo poner en la mesa del debate de la institución, la organización curricular, la creación y formación de ambientes pedagógicos de formación, como el grupo de investigación Metamorfosis, que permitiría entonces tener una visión más amplia del individuo, de la nación y de su responsabilidad como ciudadano. La conciencia de un ambiente que no representa una suma de recursos, sino una compleja relación de servicios ecológicos, donde los humanos representan tan solo una parte, permite la construcción de la identidad y de un ciudadano amigable y responsable de su ambiente, en términos de la conservación y restauración tanto de la biodiversidad como del entorno. Aquí es donde resaltamos también como la importancia de que las relaciones no solamente son entre personas, sino que nosotros tenemos una relación con ese territorio. Muy bien, finalmente pues cabe resaltar que un proyecto de nación ha de estar fundamentado en las ciudadanías, porque esa es la nación, la suma de ciudadanías. Es una nueva manera de hacer, establecer y ejecutar las políticas públicas, tendientes a la restitución de derechos, a la democracia, a la educación, la equidad y la paz. Una restitución de derechos, democracia y paz, no solo con el otro, como mencionaba el profe Giovanni, sino con el territorio. Muchísimas gracias y les dejamos una muestra de nuestro trabajo con nuestros muchachos y con otros, en otros espacios. You are in the mix with DJ Spy. Cuando se forma un individuo, se construye una nación. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Maestra Tatiana, muchísimas gracias. Qué gran propuesta y como ustedes lo indicaron, cuando se forman los individuos, se construye nación. Saludamos a todas las maestras y los maestros en ejercicio y en formación, además de nuestros estudiantes de colegios públicos que también se unen hoy, y a quienes desde diferentes latitudes se unen. Buenos días, a la mi amor. actividad de hoy.
Les pedimos que por favor cierren sus micrófonos para lograr mayor estabilidad en la comunicación. A continuación les presento al maestro Mario Chávez Campos, quien nos presenta hoy su proyecto, su ponencia Conquistando el Espacio Cibernético para Construir en Comunidad. El maestro Mario es maestro en competencias pedagógicas para la acción educativa y en genética humana. Es médico cirujano y partero de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es experto en ultrasonografía general diagnóstica del Centro Internacional de Investigación, Desarrollo y Enseñanza del Ultrasonido. Trabajó en los proyectos de creación de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, de la Universidad de la Ciénaga del Estado de Michoacán en Ocampo. Es director general de Educación Superior para Profesionales de la Educación de la Subsecretaría de Educación Superior del Gobierno de México. Es presidente suplente de la Comisión Interna de Administración de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenido, maestro. Le cedo la palabra a la maestra Ana Brisset. Muchísimas gracias. Gracias, Karen. Vale decir que el doctor Mario Chávez es el responsable de todas las escuelas normales públicas de México. Además, pues tiene a su cargo toda esta responsabilidad normativa, esta responsabilidad presupuestal, y es de reconocer que además de su gestión en cuanto a la formulación de las políticas públicas, estuvo al frente de toda la ruta pedagógica que se desarrolló hace 3 años en el Encuentro Iberoamericano de Maestros que hacen investigación en su escuela y comunidad, logrando acoger a través de la ruta pedagógica a un grupo muy importante de maestros de diferentes regiones de los países que componen nuestros sures y nuestros nortes. Además de ello, pues bueno, es de resaltar y agradecemos sus gestiones para poder llevar a cabo todas estas discusiones en estos diálogos de saberes. Rediem, desde Víctor Joel Echeverría, Raúl Vargas, son también coorganizadores de este escenario de diálogo de saberes, y además es de mencionar que la red Rediem ha estado muy cercana a nosotros y junto con ellos hemos podido organizar estos diálogos para que lleguen no solamente a los maestros en ejercicio, sino a los maestros en formación. Además, todos estos esfuerzos pedagógicos han permitido desarrollar seminarios desde las universidades distrital, el seminario rural en Latinoamérica. De hecho, Víctor Joel Echeverría será nuestro conferencista de cierre de este seminario. Y bueno, la idea es que podamos seguir conversando, doctor Mario, y poder seguir abriendo posibilidades para que discutamos también alrededor de qué pasa con las reformas curriculares, con la formación de maestros en Latinoamérica, desde la incidencia de las políticas. Doctor Mario, bienvenido. Bien, pues saludo a todas y todos los que nos acompañan en esta charla, a compañeros y compañeras maestros, estudiantes de América Latina y de México que están conectados y que siguen este seminario. Por supuesto, saludo a quienes me antecedieron, a la maestra Tatiana Lugo, al profe Gio y a Cari, que ahora me da la palabra, y agradezco muchísimo también que en este espacio se encuentren conectados compañeros de México, ¿no? De la montaña. Yo veo aquí a Víctor, le mando un abrazo afectuoso. Bueno, yo les platicaré desde mi experiencia como servidor público, en el sentido no de digamos, representar a un gobierno que impone políticas, sino a un gobierno que intenta que sus servidores públicos se conviertan en facilitadores de los procesos y que a través de esta facilitación de procesos colectivos se pueda llegar a una aproximación mucho más cercana y a la construcción de respuestas a todas las interrogantes que de maneras diversas están viviendo cada una de las escuelas normales, en el caso mío, donde se forman maestras y maestros en México. Como ustedes saben, México vive uno de los periodos más intensos de la pandemia por el SARS-CoV-2.
con más de 63,000 muertos y 585,000 contagios, situación que nos ha mantenido confinados desde el mes de marzo pasado. Terminamos el ciclo escolar en línea y recién arrancamos el pasado lunes también el nuevo ciclo escolar a distancia. Creo que es mejor llamarlo a distancia, porque debido a la enorme brecha de desigualdad que existe en nuestros países de América Latina, donde hay un porcentaje muy elevado de nuestra población que no tiene acceso ni a las herramientas tecnológicas ni a la conexión de Internet. En números redondos, en México, solamente 4 de cada 10 tienen conexión de Internet. Así que las maestras y maestros de México, los y las estudiantes de las escuelas normales, donde se forman los docentes en nuestro país, así por cierto como en Colombia, tuvieron que, al ser interpeladas por este flagelo epidemiológico, hacerse de toda su creatividad, su imaginación, para, a través de llamadas telefónicas, redes sociales, mensajería de WhatsApp, que por cierto fue lo más utilizado, mensajes de texto y cuadernillos, intentar comunicarse con sus estudiantes para dar continuidad al servicio público educativo. En el caso de las escuelas normales, el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, que es un órgano colegiado en el que se encuentran representados cada uno de los 32 estados de la República Mexicana, decidió que, y en el entendido, que no solamente es el confinamiento, sino todo lo que se ha redefinido fuera y dentro del hogar. Por ejemplo, el que muchos estudiantes tuvieran que trabajar para intentar sobrevivir a esta dura crisis económica que se ha presentado en nuestro país y de la que seguramente estaremos viendo su impacto verdadero en los próximos meses. O que en casa existiera solo un equipo de cómputo y que más miembros de la familia tuvieran necesidades de utilizarlo, o que habría que conseguir saldo para utilizar los datos de su teléfono celular. Decía yo que este consejo decidió que no se caería en la intención de pretender completar a pie juntillas los planes y programas de estudio, llenando de actividades a las y los estudiantes y teniéndolos presos en el gueto digital. Lo que se decidió es que escuela por escuela de las 264 que existen en México pudieran, dependiendo por supuesto de los contextos particulares de sus estudiantes, redefinir el currículo obteniendo de él los aprendizajes fundamentales para que mediante estrategias diversas, innovadoras y emergentes se buscara cómo hacer posible, y ese sigue y seguirá siendo nuestro esfuerzo y el gran desafío para todos y todas, cómo hacer posible que no caigamos en esta tan perniciosa educación bancaria, como la llamaba Paulo Freire, donde las y los estudiantes son solamente receptores de información y no se genera ningún diálogo para construir conocimiento. Y este es uno de los riesgos que aquí está, que es latente y que habrá que ir construyendo entre todas y todos las maneras y los modos de lograr superarlo. Por supuesto que estamos claros que hay un montón de avances en las culturas digitales que nos permiten, de alguna manera, lograr la interacción entre maestras y estudiantes y quebrar la distancia con estrategias didácticas novedosas. Ya aquí vimos lo del rompecabezas, que me pareció muy interesante para que no solamente seamos espectadores, sino participemos de la charla y del seminario. Solamente que nosotros queremos ser muy sinceros de lo que ocurre en México. Tenemos un rezago importante en la habilitación digital de maestras y maestros. La sección 9 de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación en el Valle de México, en un estudio determinó que solamente el 10% de las maestras y maestros tenían algún grado de conocimientos básicos del uso de la computadora con fines educativos. Así que pese a todo eso, maestras y maestros buscaron a través de llamadas telefónicas, asesorías directas, ya se imaginarán todo el trabajo desplegado para lograr esta atención personalizada y sacar adelante el semestre. Para que se den una idea del tamaño del subsistema de escuelas normales en México,
Tenemos, decía yo, 264 escuelas. Están presentes en los 32 estados de la República Mexicana y tenemos cerca de 90,000 estudiantes y 15,000 maestras y maestros. Cada año se gradúan alrededor de 17,000 estudiantes, 17,000 nobles maestras y maestros. Pero no solamente fue construir la estrategia para concluir con los contenidos del semestre, sino que además se trató de cómo reconstruir las prácticas profesionales, ya que en México los últimos 3 semestres de los 8 en los que se forman maestros y maestras, las y los estudiantes viven un intenso periodo de prácticas en las aulas de educación básica. Las normales en México solamente forman estudiantes para educación básica, que significan docentes por ahora para 3 años de preescolar, 6 de primaria y 3 de secundaria. Decía yo que no solamente fue modificar el currículo, sino que también hubo que pensar en los exámenes profesionales en línea y en una intervención educativa pertinente que supliera la práctica que se hace en las aulas y que estaban y están cerradas. Eso demandó no solamente todo el esfuerzo de los colectivos académicos, de la comunidad normalista, sino también de modificar reglamentos. Parece de perogrullo, pero nuestros reglamentos no contemplaban siquiera los exámenes en línea. Pero volviendo a la práctica profesional, porque en realidad hasta aquí empezaría yo a hablar de lo que quería compartirles en este espacio al que tan generosamente me han invitado. En México, y lo podemos afirmar con mucho orgullo, la comunidad normalista no se arredró, no se encerró ni se mantuvo desmotivada en este periodo de pandemia. Las y los normalistas tomaron el espacio cibernético por asalto, tomaron las redes sociales como plataformas para visibilizarse, para seguir tendiendo puentes y seguir haciendo lo que históricamente han hecho, construir comunidad. Pero empecemos por partes. Para redefinir la práctica profesional, se pensó en que las y los normalistas realizaran pequeñas cápsulas de video de 2 minutos sobre nudos educativos en las aulas de 1º a 9º grado, incluyendo, por supuesto, también al movimiento, a la educación física con fines pedagógicos y didácticos. Inspirados sin duda por las 6 propuestas para el próximo milenio de Italo Calvino, que escribió en 1985 del siglo pasado, y cuyas recomendaciones eran para la literatura, pero que perfectamente se pueden transdisciplinariamente utilizar para las intervenciones educativas en estos tiempos en que vivimos. Decía Calvino que los atributos de la literatura debían ser levedad, rapidez, exactitud, ser muy visuales y saber bien cómo concluir e iniciar las obras. Con estas premisas, las y los normalistas produjeron más de 1000 videos en los que se puede observar el nivel de integración y construcción de estrategias diferenciadas para atender incluso a niñas y niños con algún tipo de discapacidad. Nuestros estudiantes lograron en 2 minutos y con toda la imaginación y creatividad atender los contenidos de la educación básica que siempre, aún antes de la pandemia, eran problemáticos para las niñas, niños y adolescentes. Entendieron también nuestras y nuestros maestros que la casa jamás podría ser un aula y que padres y madres de familia no eran maestros y maestras suplentes. Este programa se llamó En la confinación Normalistas en Acción y permitió que, como siempre en los periodos más difíciles en la historia de nuestro país, las maestras y maestros estuvieran a la altura de las necesidades educativas de México. Yo solamente quisiera recordar aquel maravilloso trabajo que hicieron las maestras rurales en México en el periodo posterior a la Revolución, en los años 20 del siglo pasado. Alfabetizaron, organizaron a los pueblos, participaron en temas de mejora sanitaria, en temas de acceso a la tierra, de mejora de los cultivos.
Y es esta referencia, en esta referencia histórica estriba precisamente que aún en esta circunstancia, los y las normalistas no dejaran de tender puentes con la sociedad porque es su esencia. Aquí, en México, así se formó el magisterio. Por supuesto, esto también requirió reformas al reglamento de control escolar para que este material multimedia pudiera también contarse como intervención educativa y práctica profesional. Pero no solamente fue este programa. Las y los normalistas en programas extracurriculares quebraron el encierro a través del arte y la cultura. Rompieron el gueto digital a través de pequeñas cápsulas de video en las que leían fragmentos de literatura y poesía y motivaban a las y los que los veían a utilizar la lectura como un arma contra el encierro. Y entonces produjeron más de 13,000 videos con lecturas varias, y ahí el fenómeno de crear comunidad se vio con mucha claridad. Porque no solamente la comunidad normalista leyó y participó en este programa, que se llamó, por cierto, se llama, porque aún continúa, Viralicemos la Lectura. Aquí hubo estudiantes de otros subsistemas, como el del Tecnológico Nacional de México, que es la institución educativa más grande de nuestro país, con cerca de 600,000 estudiantes. También participaron el Instituto Nacional de Educación para los Adultos, el Consejo Nacional para el Fomento Educativo, las más de 6,000 bibliotecas públicas de México, niñas y niños de educación básica. Y también quiero decir que se sumaron a las lecturas maestras y maestros del Colegio de Profesores de Chile. Encontramos incluso grabaciones en japonés y llegaron desde Francia y Dinamarca. Entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué tan pocos videos? La verdad es que la cifra exacta no la conocemos, porque este programa logró su objetivo. Se desinstitucionalizó para que perteneciera a la comunidad, y entonces desde las redes sociales de cada quien se leyó y juntos pudimos entender que la literatura es un arma cargada de futuro. Además, habrá que ver los cientos de miles de reproducciones y el impacto que ellas tuvieron. Pero no solamente fue la lectura, también nos mostraron su maravilloso talento cantando, y todos y todas reconocimos que los maestros y maestras de México, para ellos el canto ha sido una herramienta didáctica maravillosa. En el programa Música Maestra, Maestro, nos reconocimos en la diversidad, en la pluriculturalidad y el plurilingüismo que tiene nuestro país. Nada más y nada menos que el segundo país con mayor diversidad cultural del mundo después de la India. Y ahora sigue la comunidad normalista buscando cómo andar otros caminos para la construcción comunitaria, para saber que la disputa por el territorio, por los territorios, también pasan por el terreno de lo digital, de lo cibernético, y ahora están haciendo cine minutos. Y así seguirán pensando, imaginando, no quedándose quietos y negándose a que este encerrarnos, este alejarnos de lo humano, sea una única posibilidad en estos tiempos. Creo que también es menester pensar autocríticamente. No estamos aquí colocando en estos centímetros diversos de cristal líquido en los que me escucha cada quien, que estos programas sean una receta para romper el encierro digital y hacer realidad lo que también decía Freire, que nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, nos educamos entre sí mediatizados por el mundo y por las condiciones del mundo, los contextos del mundo. En México hay toda una tradición prepandemia donde las maestras y maestros, la comunidad normalista, ha venido tejiendo un fino entramado de vínculos con la sociedad. De una construcción, de un imaginario sobre el maestro y la maestra, sobre su participación, como ahora, por cierto, se reconoció en la reforma constitucional del artículo 3 del 16 de mayo de 2019, maestras y maestros como actores principalísimos de la transformación social.
Aproximémonos a algunas conclusiones. En pocos meses, la educación a distancia ha crecido exponencialmente. La confinación ha catalizado la compra y uso de las tecnologías digitales. Las instituciones educativas transitaron de comprar computadoras y pintarrones digitales a la adquisición de plataformas para atender a las y los estudiantes y para desarrollar contenidos curriculares. Los docentes han dado mayor uso a sus dispositivos electrónicos para exponer su clase en pantalla o generar contenidos y materiales de apoyo para sus estudiantes. Esto ha permitido cerrar las brechas del lenguaje que limitaba la interlocución con sus estudiantes. De este modo, en pocos meses, hemos ampliado nuestro lenguaje al entrar en las culturas digitales. Los adolescentes y jóvenes de educación media superior y superior son proclives a ser multipantalla y padecer nomofobia. La primera se entiende por sí misma. La segunda, como saben, es una patología o tecnofobia común que se expresa en el temor irracional a estar sin celular. Debido a que son nativos digitales, la forma de revisar un escrito en internet o un dispositivo los hace hipertextuales. Esto rompe totalmente con la tradición de leer de manera lineal y secuenciada como se hace en un texto impreso. La ausencia de cables genera una mayor libertad para desplazarse y al mismo tiempo tener acceso a contenidos diversos, generando un aprendizaje móvil, un aula sin paredes y una escuela en la nube. Hoy es más común que las y los estudiantes resuelvan dudas a través de un videotutorial de YouTube que revisando un libro físico o digital. YouTube es la alegoría de la antigua biblioteca de consulta. No obstante, hoy no solo se consumen contenidos, los jóvenes también los generan, dejando su huella digital. Si bien estas prácticas no son generalizadas en un continente con territorios disímiles, las escenas son más comunes día a día. Los sistemas educativos, las instituciones y los docentes no podemos voltear la espalda a una realidad que nos ha alcanzado. El uso de las tecnologías digitales nos plantea desafíos que exigen respuestas inmediatas. Es claro que las tecnologías en sí mismas hacen poco sin la mediación del docente, pero bien aprovechadas pueden ser la extensión de la creatividad para desarrollar nuevos escenarios de aprendizaje inclusivos y colaborativos. La gamificación, el aula invertida y la creación de nuevos ecosistemas de aprendizaje posibilitan aprendizajes distribuidos para transitar de la clase magistral centrada en el docente a la clase donde el grupo se nutre de los saberes de todos. Debemos reconocer, sobre todo en educación superior, que no toda clase presencial implica cercanía con el grupo. No toda clase a distancia refiere un distanciamiento entre docente y estudiante. La sensación de cercanía es una construcción social anclada en la convicción de acompañar a las y los estudiantes en su trayecto formativo. Ojo, con o sin tecnologías digitales. Cuando todos y todas regresemos al espacio público y las comunidades normalistas desarrollen sus procesos democráticos para la elección de delegados y delegadas, que serán voces comunitarias, se convocará un gran congreso pedagógico. Esa es una idea del maestro Víctor Echeverría. Se convocará un gran congreso pedagógico en la que la comunidad normalista toda hará un análisis de estas horas negras y en el debate y el intercambio de experiencia trazarán lo que desde el currículo debe transformarse. Solamente escuchando a los colectivos de las escuelas normales podemos enfrentar los desafíos en la construcción curricular que serán necesarios sin duda en la muy otra realidad que nos tocará vivir. Hasta aquí yo dejo mi intervención y estoy más que dispuesto para seguir conversando. Muchísimas gracias a todas y todos. Maestro, se me fue su nombre, maestro. Mario. Doctor Mario, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su intervención. Ya, Elena, ya te doy la palabra.
su relato, su exposición muy clara, nos ilustra la necesidad de seguir apostando por una educación emancipadora, por una educación que le apuesta a la formación de ciudadanías críticas en nuestras comunidades. Así que muchísimas gracias por la interpelación. Elena, entonces tienes la palabra. Gracias, maestro Mario, muy amable por hacernos un viaje por esa transición entre la educación que se llevaba en las diferentes escuelas normales y ahora la educación mediada y en control en trabajo remoto. Usted ha hecho una exposición muy minuciosa de la transformación que han tenido los estudiantes de la escuela rural y es de maravilla cómo empató con la magnífica también participación y presentación de los compañeros Guido y de la compañera Tatiana. Cuando usted hizo alusión sobre cómo esas nuevas cápsulas de cercanía y de aproximación con los estudiantes, también hizo mención del papel que juega la creatividad y la participación para poder interactuar con diferentes estrategias que van a hacer pues, la diferencia en estos tiempos de pandemia. Bueno, a continuación entonces vamos a iniciar el conversatorio a partir de las preguntas, reflexiones que tienen los asistentes. La idea es que a medida que se van haciendo las preguntas, entonces el otro compañero expositor va a leer el chat con respecto a qué otras inquietudes tienen. Entonces le doy la palabra a Cari, por favor. Gracias, profesor María Elena. Bueno, vamos a empezar con algunos comentarios que les dejan a los maestros Tatiana y Joanny y luego las preguntas que organizamos a partir del chat. La maestra Diana Marcela Méndez dice, felicitaciones, es una excelente propuesta que fortalece las competencias científicas tan abandonadas en la escuela. La maestra Daisy Yasmín González dice, felicitaciones, un gran trabajo de ecociudadanía, si se le puede llamar así. Laboré en ese colegio hace unos años y sé de las dificultades que se dan en este contexto. Finalmente, la maestra Rosa Liliana Vargas, maestro Tatiana Lugo Pavón y Giovanni Andrés Salamanca. Es relevante que los estudiantes adquieran competencias y habilidades en donde el trabajo colaborativo ocupa un lugar protagónico en la orientación cívica para que los alumnos logren alcanzar los saberes científicos escolares para la formación de una ciudadanía. Esta primera pregunta reúne las inquietudes del maestro Juan Carlos Piñeros, José Alfredo Malagón, Diana Marcela Méndez y Juan Carlos Piñeros. ¿Cómo creen ustedes que se ha permeado, qué aportes y cuál ha sido el alcance que arroja su proyecto para las modificaciones y transformaciones del currículo institucional? Tengo líos de audio. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Nosotros dividimos también las preguntas así como en temáticas y consideramos que en el currículo nosotros como área de ciencias naturales y el grupo de investigación en cabeza de nosotros los profes representando al grupo en el cuerpo docente, pues hemos tenido muchas discusiones desde muchas perspectivas porque gracias a este trabajo pues hemos logrado ver diversas posturas ideológicas, socioantropológicas, epistemológicas, pedagógicas y psicológicas dentro de la comunidad educativa y esto ha generado unas discusiones a tal grado que no solamente a partir de este trabajo, no solo nuestro plan de estudios ha cambiado, sino que nos ha costado años esta discusión y mucha resistencia, pero todas las áreas de conocimiento en ese momento han hecho una reestructuración de los planes de estudio. Y tiene que ver con esa mirada que nosotros hemos venido insistiendo de esa visión compleja del mundo y de la ciencia no diferenciada, donde los elementos de la matemática son importantes, donde los elementos del arte son importantes, y ha puesto a discutir el currículo en pleno. Hemos cambiado el lenguaje en estos 10 años de trabajo con el grupo de investigación y ya no hablamos de tareas, por ejemplo, ¿sí? Hablamos de evidencias de aprendizaje. Ya no es solamente que un estudiante presente cosas, eso lo aprendimos en el grupo de investigación, porque los estudiantes deben evidenciar que están aprendiendo y deben ser conscientes de que eso es una evidencia de su aprendizaje. Ese lenguaje se ha cambiado. Tampoco hablamos entonces
el aula ha cambiado, el aula ya no solamente es un lugar, ¿sí? El aula es un sistema de relaciones y esas relaciones tienen unas resistencias, tienen unas dificultades y tenemos que ser conscientes también de eso. Nuestro trabajo también ha aportado, reconozco nuevamente el trabajo de otras áreas de conocimiento del colegio y vemos como que no se trata de los contenidos, ya eso se ha reevaluado muchísimas veces, sino que nos estamos centrando en que las personas puedan construir la explicación del mundo. No abordamos problemas científicos, sino que lo que hacemos es tratar de que los niños, los estudiantes construyan una explicación del mundo particular en el que viven. Finalmente, una parte muy importante que más adelante, incluso en la didáctica, que hay algunas preguntas, nuestro proceso evaluativo también ha sido un proceso transformador. ¿Sí? Nosotros hemos trabajado a través de que, si por nosotros fueran las notas o lo numérico se eliminaría para primar el aprendizaje más allá de la nota y lo hemos logrado. A veces les mostramos a los estudiantes que con colorcitos, con stickers, con lo que sea, digamos algunas cosas para que ellos sientan que ahí sí hay como una valoración, pero que ellos estén demostrando que estén aprendiendo. Y eso también ha sido llevado a otras áreas de conocimiento. A veces hay áreas de conocimiento que ellos consideran, debido de pronto a sus propias dinámicas, que no estamos tan en sintonía, pero también han empezado a tener elementos nuestros. En nuestro caso particular, un área que ha empezado a vincularse con nosotros, que es compleja su vinculación con nosotros por esas dinámicas que ellos tienen, es el área de matemáticas. Ya tienen muy parecido la evaluación, ya estamos hablando de competencias, ya estamos hablando de transversalidad, ya estamos hablando de complejidad a través de ellos y de funcionalidad del aprendizaje. ¿Listo? No sé, Giovanito. Sí, ahí para complementarte frente a lo de la evaluación y a todos estos cambios que están ocurriendo por esta emergencia sanitaria, digamos que esa es la reflexión que se hace en el colegio y pues digamos que nosotros hemos estado como reforzando un poco esas discusiones que se tienen que dar y es que si volvemos nosotros a una normalidad, si volvemos nosotros a una estructura que llamamos institución o colegio, de la misma manera en que veníamos trabajando antes, como que no le sacamos provecho a la crisis. Entonces es importante como que nosotros hemos estado como, digamos, de una manera muy intensa, promoviendo estas discusiones para que realmente se cambie la manera en que vemos nosotros la educación. No solamente sea el área de ciencia, sino como unos campos de pensamiento donde el estudiante pues tenga la posibilidad de desarrollarse de manera global, de manera compleja, y pues esto recalque o más bien como redunde en su formación personal. Lo otro que, bueno, aquí digamos recogiendo las preguntas que nos hacían en el chat, nosotros así como decía Tatiana las dividimos en estos temas, ¿no? Currículo, del cual ya habló mi compañera, ciudadanías, los intereses de los foros, didáctica de las ciencias y resistencias. Yo les voy a hablar de las ciudadanías. Alguien nos preguntaba muy acertadamente, bueno, ¿cómo vemos nosotros las ciudadanías? Cuando nosotros formulamos el proyecto, digamos que lo que tratamos de hacer es como de mirar cuáles son estas perspectivas de lo que se entendía por ciudadanía y observábamos un problema y es que muchas veces la ciudadanía es entendida como una formación cívica, ¿sí? Como no tire el papelito a la calle, como compórtese bien, como manténgase sentadito en un lugar público, ese tipo de cosas. Entonces, cuando nosotros empezamos a indagar acerca de la ciudadanía, empezamos a mirar muchos autores, Chazot, Martínez, Parga, Giraldo, Rowlands, Rapaport, empezamos a mirar cuáles son como esas características que tiene la formación en ciudadanía y empezamos a observar cómo es que la ciudadanía también se tiene como un sistema de relaciones en donde confluyen características del contexto, características personales, la emocionalidad, todo esto tiene que ver con esta formación. Particularmente nosotros tomamos para nuestro trabajo una perspectiva que es la de Touraine, en donde él habla de formar sujetos democráticos con capacidad de libertad, de comunicación intercultural y de gestión democrática en sociedades conflictivas. Nosotros le agregamos con un enfoque ambiental y retomo un poco como esta parte de la construcción de los saberes donde intervienen todas las disciplinas, el arte, las ciencias sociales, la matemática, y veían ustedes, por ejemplo, en el video del final,
y Tatiana me lo va a recalcar toda la vida, como ella le tocó pintarse la cara para un evento, un foro que realizamos nosotros donde queríamos hacer una muestra artística de lo que se entendía en ese momento por diversidad. Entonces ahí confluye toda esta parte y eso es lo que nosotros consideramos como ciudadanía. No sé, Tati, si quieres agregar algo más allí. No, referente a la pregunta con respecto a los foros, lo que hacemos es que ellos abrimos los ojos del grupo y es que tienen que ver la realidad en la que se encuentran y verla en su complejidad, ver su papel en ello. Entonces, ahí se muestra la realidad y ellos empiezan a mostrar sus intereses frente a esas realidades. Y nosotros lo que hacemos es proveerles inicialmente unas propuestas de lectura, pero ellos también nos llegan a nosotros con propuestas de lectura y a veces tenemos que, como nosotros, como decía Giovanni, nosotros aprendemos junto con ellos, nosotros no somos expertos en conflicto armado, nosotros no somos expertos en desplazamiento de la biodiversidad, nosotros solamente como mostramos nuestra formación en ciencias naturales, pero lo que sí somos es colombianos, ¿sí? Donde hemos vivido pocos días de nuestra vida sin muertos, donde hemos vivido pocos días de nuestra vida sin violencia. En esas realidades que estamos inmersos, es en esas realidades donde empiezan a surgir las ideas de los foros y allí es donde queremos mostrar. Lo interesante de todo esto es que ellos nos proponen y nosotros, y son estudiantes muy exigentes en términos intelectuales también. Hemos logrado encontrar muchas habilidades en ellos y entonces tenemos que eso hace parte como también de la didáctica particular, me adelanto de una vez a lo de didáctica, y es acerca de que nosotros tenemos que estar actualizándonos en esos fundamentos científicos, ¿sí? Continuamente, no puede ser que nosotros, ellos saben que nosotros podemos decirles en algún momento, no tenemos la respuesta, pero la vamos a buscar, ¿sí? Y pasa así con las problemáticas de su vida particular, de su vida personal, y es que ellos ya han aprendido no solamente a ser parte de la solución de los problemas de la nación, sino a poder solucionar sus problemas de la vida de ellos, sus problemas familiares, emocionales, incluso eso les ayuda a solucionar sus problemas sentimentales y ese tipo de cosas. Entonces, la didáctica de las ciencias nos ha ayudado a enseñarles esa ciencia que nosotros no enseñamos contenidos, sino lo que ofrecemos es una educación científica. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo en Metamorfosis y que se ha pasado a todo el colegio. Y nosotros finalmente no enseñamos el método científico porque es muy cartesiano en este sentido, sino enseñamos el trabajo científico. Y el trabajo científico tiene el potencial, como lo estamos viendo en este momento en la realidad mundial, de resolver los problemas de la humanidad. Y finalmente, también la pregunta que nos hacían acerca de las resistencias, yo tomo un poco las palabras del maestro Alexander Rubio, que estuvo también aquí en este encuentro con nosotros, que es el director del IDEP, en donde él hablaba de la terquedad, ¿no? De la terquedad pedagógica, y creo que, digamos que resistencias uno va a encontrar en donde llegue, va a encontrar resistencias por cualquier lado, y digamos que uno tiene que aprender a ser terco en ciertas medidas, a ser insistente, frente a lo que quiere hacer, porque pues nosotros, a pesar de que vivimos de esto, a nosotros nos pagan un salario por nuestro trabajo, creo que estamos muchos más por la motivación de hacer algo con nuestros estudiantes, de que ellos cambien la perspectiva de sus vidas y que mejoren su calidad. Nosotros encontramos como dos tipos de resistencias. La primera es entre compañeros docentes y directivos docentes, porque de todas maneras hacer algo fuera del currículo es algo que, digamos, interfiere mucho en muchas cosas y, como decía mi compañera Tatiana, se vuelve personal. Entonces hemos encontrado resistencias porque a los muchachos no les dejan salir en un momento que los necesitamos, porque para formar un evento, digamos que resulta muy costosa la organización, porque pues somos 4 los maestros que estamos en el grupo y tenemos que organizar a 150, 200 participantes de los eventos que organizamos. Entonces es muy complejo y hemos incluso tenido que pasar a las directivas para mostrarles, oiga, mire, estamos haciendo esto no lo estamos haciendo porque a nosotros nos paguen horas extras, sino es una cuestión que los muchachos lo exigen, los muchachos lo piden, porque precisamente son ellos los que les gusta. Y la otra resistencia que encontramos son con los mismos estudiantes. Digamos que no todo es un jardín de rosas cuando se trabaja con los estudiantes, y hacerles comprender el ambiente pedagógico de aprendizaje pues también resulta complejo, porque muchas veces ellos no saben cómo hallar las relaciones entre los diferentes saberes
¿cierto? Y eso también resulta complicado porque pues no se encuentran en los libros. Lo que nosotros encontramos en los libros, por internet, en videos, es información que tenemos que empezar a cruzar, y esa es la orientación que nosotros le damos, ¿sí? En ningún libro está, digamos, la relación que se tiene con el conflicto armado y el cambio climático. O sea, uno no sabe realmente cuando por el conflicto armado se mata a un líder social, cuántas hectáreas o cuántos metros cuadrados de territorio se están dejando de proteger por matar a un líder social. Eso no está en los libros, pero eso es una relación que ellos tienen que construir cuando trabajan con nosotros. Entonces ha resultado complicado porque muchos les cuesta, muchos que ingresan motivados por las ciencias también abandonan, pero hay otros que permanecen constantes y motivan a los otros a integrarse al grupo. Entonces, digamos que resistencia es todo el tiempo, parece que estuviéramos en un entorno de resistencia, pero precisamente eso es lo rico del trabajo, y es enfrentarnos a esas resistencias. Una cosita adicional pequeñita, y es que a veces encontramos resistencias dentro del mismo grupo. Sí, maestra, o sea, a veces gracias. cambiar esos paradigmas dentro de las mismas personas es muy complejo. Gracias, maestra Tatiana, muy amable. Karen. Muchísimas gracias, maestros. Ahora vamos con unos cortos comentarios y preguntas para el maestro Mario. Doctor Mario, qué importante que quienes tienen el compromiso social de gestión puedan implementar diferentes estrategias, redefinir el currículo, exámenes en línea, etcétera, para construir una comunidad educativa en donde se valora y se reconoce la labor del docente. Felicitaciones, gracias por su aporte. Saludos cordiales desde Córdoba, Argentina, de la red Comedi. Maestros, son bastantes preguntas, pero pues voy a empezar por la profesora María Marcela Méndez pregunta: excelente intervención, relevante alusión. ¿Cabría interpretar las dificultades de colaboración docente como resultado del tamaño de la población estudiantil a la vez? Perdón, esta está un poco compleja. Políticas públicas. Ya, a la vez, las políticas públicas educativas favorecen la división y el aislamiento entre docentes. Bien, Cari, ¿puedo participar? Aquí tengo yo, vi algunas cosas en el chat. Me parece, antes de contestar, que toda esta etnografía digital que se puede hacer de la intervención de las y los participantes de estas charlas en el chat es muy importante, porque creo que es parte de no solamente estar aquí hablando frente a la pantalla, sino todo lo que uno puede detonar de debate en el propio chat entre los que escuchan. Yo aquí agradezco muchísimo los comentarios. Creo que sin darle la vuelta tendríamos que entrar a un tema que engloban, digamos, casi todas las preguntas. Uno tiene que ver con cómo maestras y maestros, no solo en México, sino en América Latina, y bueno, también, por supuesto, en la comunidad que vive, como que migra a los Estados Unidos y que también tiene una enorme carencia de conectarse a la red, digamos. Entonces, ¿cómo poder vencer esa brecha de desigualdad? Yo creo que es una pregunta complicada y pasa desde lo que se pueda hacer en infraestructura. Recuerden que en México, pues como en muchos lugares de nuestro país, lo que se plantea en la ley es que el Internet o el acceso a Internet es un derecho, digamos, ¿no? No se ha conseguido, la verdad es que no se ha conseguido, y en muchos lugares el acceso a Internet es complicadísimo, y lo que yo diría aquí es que más allá de pensar en lo que debiera ser, porque eso es complejo en una situación como esta y para aterrizarnos todos y todas en la realidad, pues más bien yo les comentaría lo que se ha hecho. O sea, no ir del deber hacer al hacer, y el hacer es que maestras y maestros en las comunidades de nuestro país, sobre todo muchos de formación en las escuelas normales rurales, y eso es importante aquí mencionarlo,
han hecho un trabajo de cercanía con las y los estudiantes. Es decir, no puede haber una educación que haya sido mediada por ninguna, por ninguna tecnología, sino han tenido que acercarse a las comunidades para buscar algún tipo de trabajo con las y los estudiantes, en muchos lugares casa por casa, en otros, decía yo hace un rato, ni siquiera a través de plataformas educativas, de llamadas telefónicas, de mensajes de texto. Pero lo que yo quiero decir aquí es que para las maestras y los maestros de México y de muchos lugares de América Latina, ni el tema de la habilitación en las plataformas y en la utilización de la tecnología educativa, ni la deficiencia y el acceso al Internet han sido una limitante. Han buscado diversas estrategias y las han puesto en marcha. Yo creo que eso es lo que tendríamos las autoridades que escuchar. O sea, digamos, como servidores públicos, lo que tendríamos que hacer es conocer esas estrategias que se han desplegado a lo ancho y largo de nuestro país para saber cómo se ha venido rompiendo la brecha, las barreras para continuar con el servicio público educativo. Y también habría que hacer un análisis, como ya se han venido haciendo algunos, de qué impacto real tuvo o está teniendo la educación a distancia. Entonces, digamos, yo ahí contestaría esa parte. Y la otra parte que también hay que entrarle es, nos dicen, es que el currículo, más en nuestro país, en México, que como ustedes saben, la Constitución le da la facultad exclusiva al Estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública para construir currículo para la educación básica, que es hasta de primero al 9º grado, bueno, ahora desde educación inicial hasta 9º grado, y la educación normal, es decir, por ley hay un solo currículo. Y este es un problema, porque digamos, el currículo como corset, como camisa de fuerza, ya nos los venían diciendo maestras y maestros en el país, que el currículo tendría que responder a las necesidades particularísimas de cada una de las realidades donde están las escuelas normales. Y hoy la evidencia fue muy clara, o sea, ese currículo estrecho, rígido, tuvo que quebrarse para que a través del trabajo colectivo se buscara construir de acuerdo a las necesidades de cada una de las comunidades educativas y cómo de algún modo, además de continuar, digamos, con los contenidos más sustanciales del currículo, también se pensaba en no interferir demasiado con el tema de la continuación del servicio educativo, con todas las necesidades de sobrevivencia porque además así eran, que tenían nuestras y nuestros estudiantes en sus casas. Entonces, creo que es importante pensar en esta idea que decía yo hace un rato, ha venido insistiendo un colectivo de maestras y maestros en el país, de poder tener un currículo más abierto, con un porcentaje amplio, digamos, para que pueda haber una construcción desde cada una de las distintas realidades en las que se forman maestras y maestros en el país. Yo creo que esa es una gran lección que ahora se ha venido precipitando por esta interpelación de la pandemia, pero que ya estaba ahí en el imaginario de todas y todos. Yo creo que no puede haber en ningún país, no solo en México, en ningún país del mundo, ninguna transformación educativa que no incluya la diversidad de opiniones de los actores del sistema que se quiere transformar. Es decir, nosotros no podemos, no se puede desde ningún modo, desde ninguna ideología, de un golpe de mano imponer una propuesta que no venga o que no dé respuesta a las distintas condiciones que viven maestras y maestros
en el país. Es decir, nosotros lo que tendríamos que hacer es escucharles y a través de esa realidad o de esas realidades construir en lo diverso. Y eso no se va a poder hacer nunca con un currículo completamente rígido y cerrado. Eso no va a ser posible. Entonces, yo creo aquí que para nosotros como servidores públicos, hablo en ese papel, lo importante de la pandemia es lo que no estamos viendo. O sea, lo que no se ha visibilizado del todo en el trabajo del docente. ¿Qué es lo que no se ha visibilizado? Todos estos esfuerzos pequeñísimos que hacen maestras y maestros por construir espacios de continuidad educativa con las herramientas que tienen, con la formación que tienen, y ahí es donde todos nos damos cuenta, por lo menos en México así ha ocurrido, que lo que se venía diciendo también, que lamentablemente en México se visibilizó o que fue parte de la agenda pública nacional a partir del lamentabilísimo suceso de la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa, que se coloca en la agenda nacional, porque no estaba colocado, y ahí se coloca, digamos, todo el tema de la formación de maestras y maestros abandonado en México durante décadas. Creo que una de las grandes cosas que mostró también la pandemia es cómo maestros y maestras y estudiantes en formación de maestros siempre han acompañado los procesos sociales, así como en Colombia nos platicaban de esta experiencia de metamorfosis en zonas de guerra. Digamos, bueno, pues acá no estamos en zonas de guerra establecido el término como tal, pero sí estamos, o sea, tenemos amplias regiones del país donde hay un fenómeno de violencia por guerra, ¿no? Por guerra entre los grupos del narcotráfico y un Estado mexicano que empieza a dar un combate ahí, que lo dio frontalmente, que ocasionó más guerra, que ahora se empiezan a buscar otras estrategias, pero creo que en ese momento también maestras y maestros buscaron estrategias y hoy las siguen buscando. Es decir, siempre ha habido un acompañamiento de las maestras y maestros en el tema del servicio educativo, más allá de las acciones que desde el Estado se impulsen. Y eso es lo que tendríamos que reconocer nosotros. Es decir, no hay necesidad de imponer nada, no hay necesidad de buscar una propuesta única, sino de escuchar la multiplicidad de propuestas que tienen maestras y maestros en el país. Yo creo que hay un montón de preguntas. Yo aquí me quedo con todos los comentarios. Por supuesto, muchos hablan de cómo democratizar la vida en las escuelas. Yo estoy de acuerdo, o sea, no puedes hablar de construcción de comunidad si se siguen imponiendo formas de cómo organizarse en las escuelas. O sea, estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cómo habrá que buscar todas estas transformaciones, no solo desde el currículo, que es una parte, sino también desde la propia organización de las escuelas y desde la propia elección de los directores y directoras de las escuelas? Ojalá hay más directoras, porque ustedes sabrán, digamos, yo soy el ejemplo vivo, en la comunidad normalista 7 de cada 10 son mujeres y la mayor parte son directores. Yo soy el director de las normales y soy hombre, y 7 de cada 10 son mujeres. Entonces, habrá que ir pensando también en otra construcción distinta en ese tema. En el Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, la mayoría son hombres, y en el Congreso Nacional, no me dejará mentir mi compañero Víctor, la mayoría son hombres. Entonces necesitamos también empezar por ahí con un sentido de construcción distinto desde este tema de la, no me gustaría llamar, bueno, desde la igualdad de género, pero también desde otras visiones y otras conceptualizaciones, digamos, de lo educativo, con un centro y un foco particular, como yo decía en la presentación, en lo que han hecho las maestras rurales que construyeron todo, que reconstruyeron el país después de la revolución. Entonces, bueno, pues yo ahí le dejaría. Solamente me gustaría decir, porque hay una pregunta ahí, que ¿cuándo las normales van a ser verdaderas instituciones de educación superior? Bueno, yo creo que se ha avanzado pese a la falta de apoyo del Estado mexicano durante muchas décadas. Se ha avanzado ahí en
Primero, en la formación de maestras y maestros, en tener esta profesionalización. Y yo creo que sí se hace mucha investigación en las escuelas normales. Yo creo que el tema es que no se registra. Y eso es lo que estamos nosotros intentando promover ahora. Este año son 264 escuelas normales. Haremos una publicación, no diría desde la DGESPE, sino una publicación del colectivo en las escuelas normales de alrededor de 200 títulos de libros distintos de cada una de las escuelas normales. La idea es que cada año se puedan publicar 264 libros en un esfuerzo sin precedentes en el tema del normalismo y que sean libros que lo que aporten sean experiencias de investigación aplicada en cada una de las escuelas normales del país. Esa es la idea, ese es el esfuerzo. Entonces, yo creo que hay muchísimo por hacer. Lo importante es que yo lo expreso aquí y lo expreso también en México, que tengamos la voluntad de escuchar y de saber que cuando uno está dirigiendo lo que sea, la única manera de dirigirlo es, digamos, quitándose la camiseta o diluyendo la camiseta del que dirige y más bien convertirse solo en facilitador de los procesos colectivos. Yo ahí le dejaría. Muchísimas gracias, maestro Mario. Definitivamente estas exposiciones del día de hoy, tanto del maestro Giovanni y la maestra Tatiana como del maestro Mario, nos hablan o nos recuerdan ese dilema que proponía Humberto Eco en su libro de Integrados y Apocalípticos, ¿no? Cómo nos vamos a comportar a raíz de esta nueva normalidad y si volvemos a estar en la escuela, ¿vamos a ser los mismos o vamos a transformar de fondo esas prácticas escolares que no deben estar anudadas en un currículo estático, sino en las necesidades de esos estudiantes y esas poblaciones a las que llegamos, además de entender el contexto en el que ellos crecen? Le entrego mi mochila a la maestra Ana. Muchas gracias a las personas que nos escucharon el día de hoy. Maestra, la palabra es tuya. Gracias, Karen. Sí, efectivamente, como Karen lo ha mencionado, ofrecemos un saludo de agradecimiento enorme a los maestros que hoy nos han acompañado, la maestra Tatiana, el maestro Giovanni y al doctor Mario, quien desde sus diálogos nos permiten seguirnos pensando desde las pedagogías situadas, desde las prácticas, desde esos saberes teóricos también que circundan nuestro ejercicio como maestros a lo largo y ancho de Latinoamérica. Queremos también extenderles la invitación a que podamos seguir conversando y a que ojalá, ¿no?, tan pronto terminemos este seminario, podamos consolidar una apuesta común para poder situar discusiones como las que están planteando a través del chat los diferentes colegas de las regiones, específicamente sobre la formación docente en América Latina. Creo que es una discusión que pasa no solamente por la formación en las escuelas normales, sino también por las instituciones y las universidades, que también le apuestan a pensar la formación de los maestros y las maestras, de las educadoras populares, ¿no? La formación en las comunidades diversas, ¿no? Diversas y en los entornos diferenciales de nuestros territorios. Alrededor del currículo, son discusiones que hay que plantear alrededor del currículo, alrededor de, ¿a qué llamamos esto de la construcción de conocimiento? ¿Es posible la ciencia y la construcción de la ciencia en la escuela? Hoy, por ejemplo, la maestra Tatiana y el maestro Giovanni nos muestran que efectivamente es posible, ¿no? Que es pertinente y además es relevante y necesario apostarle a que nuestros niños, nuestros jóvenes se formen para ser ciudadanos críticos, no del mañana, sino de este tiempo presente, para hacerle frente a todas estas ecologías violentas que vivimos por diferentes situaciones en nuestros territorios. Entonces, bueno, la invitación está abierta, doctor Mario, estimados colegas, y bueno, esperamos seguir conversando con ustedes próximamente. En la tarde nos acompañarán dos colegas de nuestro país, quienes nos van a compartir saberes alrededor de esto que
estas situaciones y estos procesos comunicativos de la lectura, ¿no? Leer en el aula, un encuentro con la subjetividad, lo estético y la construcción de mundos posibles, de la colega Makerlin Borja desde Antioquia. Y en Bogotá, ¿no? Nos va a acompañar Carlos Andrés Martínez, quien nos va a compartir una experiencia muy interesante alrededor de la construcción de memorias históricas desde los diarios personales. También un ejercicio de lectura y de escritura por parte de los niños y niñas de la básica. Entonces están cordialmente invitados a que nos acompañen el día de hoy a las 5 de la tarde.